a lanzar como recapitulación de todo lo que ha sido el tren de las campañas electorales en Venezuela. Ahora vamos a ver qué nos dice el politólogo Jesús Rafael González. En los temas de campañas electorales en Venezuela, básicamente los temas emocionales son un hilo conductor de toda campaña, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. La gran campaña venezolana, que marcó un hito diferenciador entre las campañas tradicionales y las nuevas campañas electorales, fue la campaña de Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno. Esa campaña evidentemente modificó la estructura tradicional de las campañas, porque fue una campaña que llevó mucho mercadeo político, un mercadeo de manera significativamente distinto a lo que se venía trabajando en Venezuela. Una cosa hay que identificar entre lo que es una campaña y los términos de populismo, porque una campaña evidentemente tiende a ser popular. Tiende a ser popular porque intenta que la gran mayoría de las personas tengan un sentimiento alrededor de los candidatos, y eso es una gran diferencia entre lo que se puede ser como populista y lo que debe ser una campaña popular. Es evidente que la gran mayoría, en el caso venezolano, que está en los estratos de E, forma parte tradicionalmente ha sido más del 50% de la población, y a ese gran público electoral es el que se dirige en la mayoría de las campañas. Bueno, hay dos grandes campañas. El primer candidato fue Carlos Andrés Pérez, el segundo candidato fue Chávez. La campaña de Chávez fue una campaña épica porque Chávez a principios de año no aparecía básicamente en las encuestas, sino con un pequeño porcentaje, y remontó superando a Irene Sáez, lo que se convirtió en un fenómeno electoral en el año 1998. La segunda gran campaña después de esa, yo creo que fue la campaña de Enrique Capriles en el año 2013. Venía de un Chávez que acababa de morir, con una diferencia de votos significativamente enorme entre la última elección y la elección de Capriles, y la remontada de Capriles fue una remontada histórica en términos electorales. Probablemente si hubieran pasado unos días adicionales, Enrique Capriles hubiera sido el presidente de la República. No existe una fórmula única, cada campaña tiene características distintas. En el caso de Venezuela, al día de hoy, hay unos fenómenos que no necesariamente tienen que ver con la propia campaña de los candidatos, que tienen que ver con las condiciones de vida del venezolano, y eso evidentemente forma parte de un contexto que debe ser utilizado por los comandos de campaña para mejorar su desempeño en la misma. Mira, la única fórmula importante es intentar generar ese enganche emocional. Todas las campañas, independientemente de que sean políticas o campañas de otro tipo, institucional, etcétera, intentan generar enganche con ese público, con ese ciudadano, con ese elector. Y en el caso de Venezuela hay muy buena experiencia de que esos enganches se pueden hacer en cortísimo tiempo si se hacen atendiendo el mensaje clave, atendiendo el discurso clave en una situación de contexto país. El mejor ejemplo reciente que nosotros tenemos, sin lugar a duda, pudo ser la Asamblea Nacional en el año 2015. Nadie daba que ese sentimiento de descontento producto de las políticas económicas y el malestar social que estaba viviendo en el país diera un resultado como el que se dio, pero en ese momento la oposición entendió cuál era el mensaje clave, cuál era ese movilizador, y la gente se movilizó para respaldar ese voto opositor en el año 2016. Bueno, será por eso que dice que somos poca razón y mucho corazón. Pero tú sabes que hay, en lo cual coinciden nuestros invitados, ¿no? Que aquí hubo un salto en las campañas electorales en 1973 con la elección de Carlos Andrés Pérez, por varias razones. Primero, se trajo ya el modelo electoral norteamericano, con la presencia de asesores norteamericanos. El asesor electoral pasó a dirigir la campaña técnicamente. También ¿Te acuerdas? Napolitan, David Gard. Luego la presencia de las encuestas pasaron a ser un elemento importante para planificar las encuestas, y los resultados crearon la polarización, ¿no? La convivencia bipartidista entre Acción Democrática y COPEI. Sí. Es decir, desapareció el llamado fenómeno electoral, sobre todo impulsado por la votación de Caracas, que había estado presente en elecciones anteriores. Ahora, eso termina, de alguna manera, el año 93, cuando gana Rafael Caldera. Y esto es curioso, porque Rafael Caldera, siendo un líder histórico, gana su segunda elección sin el apoyo de su partido que había fundado, su criatura, que fue COPEI, y sin tampoco la fortaleza de Acción Democrática. Ahí desaparece o se debilita el bipartidismo y gana con una suma de factores menores, pequeños, incluso que se llamó por eso el chiripero, pero la personalidad de Caldera hizo que fuera escogido, pero implicando la caída ya de los partidos políticos y su peso electoral. Y eso se va a reflejar nítidamente 5 años después con la victoria de Chávez.
Es decir, Chávez gana sobre un terreno abonado por la victoria de Caldera, donde los dos partidos ya no son las referencias obligadas del voto. Y eso explica la naturaleza de la victoria de Chávez, ¿no? Ahora, también es importante destacar una cosa, cuando se habla de estas elecciones, nunca en la historia de Venezuela, en lo que hemos repasado, jamás una elección se ha producido en un contexto como el que vive el país hoy en día, no solo a nivel de hiperinflación, sino con una crisis de estas dimensiones que ha llamado pues la atención de la comunidad internacional y que Venezuela ahorita es uno de los puntos importantes en la agenda política del mundo. Por eso el voto o el no voto en estas elecciones no solo se va a decidir la reelección de Maduro o la escogencia de un candidato opositor, sino que ese voto tiene, que no lo ha tenido nunca antes, una implicación adicional. Y es que con ese voto tú estás definiendo el rumbo y el destino del país. Independientemente de para dónde vaya. Claro. Independientemente de no, para te dónde quiero vaya. decir, más allá de elegir o no Exacto. elegir, ese es otro tema electoral, eso no es lo importante. Del hoy en día. comportamiento del electorado. Lo importante es que ese resultado va a definir el rumbo del país y el destino del país. Y por eso que es una elección histórica que no se puede comparar a las elecciones anteriores. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches. A continuación, Reporte Estelar, programa mixto, informativo y de opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que puede ser presenciado por menores de